Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy en comunicación con Agustín Espada. Él es becario del CONICET, magíster en Industrias Culturales y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes. También está doctorando en Ciencias Sociales por la UBA y sus intereses, lógicamente, son radio, políticas y tecnologías. Bienvenido a Zoom, una mirada cercana a Agustín Espada. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Agustín, y realmente hemos querido consultarte porque sabemos que sabes mucho, valga la redundancia, acerca de tecnologías y radio. Vamos a tratar y orientar esta entrevista más para ese lado, por el tema de la radio, y hemos querido puntualizar algunas preguntas que ya comenzamos a hacértela, como por ejemplo, la radio tradicionalmente como la conocemos, ¿murió o está en agonía? Bueno, yo pienso que primero que no sucede y luego que tampoco es útil pensar a los medios tradicionales en función de su final o de su muerte o su extinción, y en ese camino me parece que la radio ni muere ni está agonizando, está en plena transformación, ¿no? Está en transformación sus contenidos, están en transformación sus audiencias, sus productores, pero lejos está de morir o de un estado agonizante. La radio tradicional, tal cual la conocemos, todavía tiene más de un 60% de penetración en las grandes ciudades todas las semanas. Hay, además de esa radio tradicional, están los podcasts que están creciendo año tras año en el consumo. Por lo tanto, a mí me parece que la radio como medio tradicional no está muriendo ni va a morir, sino que se va a adaptar a un escenario cultural que es cambiante, ¿no? Que es el escenario de la cultura convergente, ¿sí? El escenario de la cultura atravesada por las plataformas, por consumo on demand, por internet como escenografía principal, pero con ese escenario, con esa escenografía, lo que se propone y lo que está sucediendo es un cambio en el rol, un cambio en las formas, pero no una desaparición, no una extinción. Entonces, me parece que, retomando la pregunta, la radio no está ni agonizando ni muriendo, sino que está en plena transformación, una mutación, por decirlo de alguna manera. Yo me refería un poco por si pierde un poco de audiencia frente a las redes sociales. Sí, en ese caso sí, digamos, claramente nuestro tiempo de atención, nuestro día sigue teniendo 24 horas como hace 100 años, 200 años, y en la actualidad tenemos muchos más competidores por esa atención nuestra, ¿no? Por esos tiempos donde buscamos informarnos y entretenernos. Tradicionalmente teníamos a la radio, a la tele, a la gráfica, al cine y poquito a la industria editorial, pero poquito más. Hoy justamente las redes sociales, las plataformas de contenido digital como puede ser Netflix, Amazon, Spotify, se quedan con una parte cada vez más grande, cada vez más representativa de nuestra atención, pero son espacios por donde los contenidos radiofónicos también se están empezando a meter y también están empezando a competir. Por lo tanto, te reiteraría justamente esto, ¿no? Me parece que la radio es un medio que se está adaptando a este escenario, que le propone cambios, que le propone justamente perder algo del tiempo de atención, algunas audiencias, pero que no propone, me parece, su extinción, ¿no? Quizá la pregunta que te vaya a hacer es acerca de las radios más pequeñas, no con tanta producción, ¿no? Generalmente los directores de radio son personas mayores que no están muy familiarizadas con la tecnología. ¿Crees que esto le juega en contra a la hora de ofrecer un buen contenido al oyente? Depende en qué oyente se piense también. Lo que sucede, me parece a mí que hay que hablar en dos planos de estas cosas, me parece siempre. Uno es el plano de una emisora, sí, o sea, de una organización, de una radio, y el otro es en el plano del sistema de radio, ¿no? O sea, de toda la radio argentina, si se quiere. En ese sentido, una radio que tiene como objetivo, como público objetivo, un adulto o un adulto mayor, una persona que está trabajando, sí, digamos, que cumple con una propuesta
propuesta más tradicional quizás no tiene una necesidad o una obligación de viajar hacia plataformas digitales. Pero sí lo que sucede es que esta situación que vos me describís de personas mayores que no reconocen o que no ven el valor en plataformas digitales o en diseñar estrategias para plataformas digitales, es casi la regla, ¿no? Entonces tenemos a casi todo el sistema de la radio en Argentina olvidándose de la necesidad de pensar contenidos, pensar formas de distribuir, pensar formas de comunicarse con las audiencias en esas plataformas digitales, y eso justamente lo que produce es que tengamos un sistema de radio en Argentina que está poco adaptado a este escenario convergente del que hablábamos, ¿no? Que presta poca atención a lo que pasa en YouTube, en Spotify, lo que pasa en Twitter, en Instagram, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un sistema de radio que tiene poca capacidad y poco interés en adaptarse, que va perdiendo lugar en la conquista de audiencias juveniles, que justamente va perdiendo lugar ante la competencia de esas plataformas también, y entonces tenemos ahí un problema, si se quiere, en esta adaptación y en la capacidad de adaptación. Pero bueno, digo, también es solucionable. He visto transmitir radios por internet, viste como suelen hacerse, a veces con imagen o a veces sin imagen, o sea por Facebook, y a veces tienen muy pocos oyentes conectados y ahí se ve, todo el mundo lo ve, 1, 2, 5. ¿Por qué crees que los que a veces trabajan en radio no ven sus propias estadísticas? Es como que pareciera que solo saben prender el micrófono y hablar. Bueno, te diría que es un problema central de todos los medios de comunicación, ¿no? El problema por la investigación sobre las audiencias, ¿sí? Por saber qué quieren las audiencias, cómo lo quieren. Y en ese sentido sí me parece que la radio, si nosotros tuviéramos que armar una constelación con las tres principales industrias mediáticas tradicionales, ¿sí? La tele, la radio y la industria gráfica, ¿sí? Los diarios, la radio es la industria mediática que menos se preocupa por las audiencias, que menos investiga por hábitos, usos y formas de consumir que tienen las audiencias, y eso me parece que es un problema tanto del mercado, ¿sí? De las radios comerciales, si se quiere, como de las radios pequeñas, y tiene que ver con muchas veces no saber para qué o por qué hacer las cosas, ¿no? Esto que decías vos, de hacer un Facebook Live porque capaz que vieron que alguien hizo un Facebook Live y lo quieren hacer de la misma manera, pero capaz sin comunicárselo a las audiencias, o sin preguntarse si sus audiencias están en Facebook o en Instagram o en Twitch o en YouTube, ¿sí? Digamos, esa falta de visión estratégica, si se quiere, de por qué y para qué hacer las cosas, de por qué y para qué pensar la actividad en internet, tiene que ver con esto que vos me preguntabas de no saber muy bien cómo son las audiencias de un programa de radio o de una emisora entera. Mario Pergolini hace un tiempo en una entrevista dijo que nadie menor de 35 años escucha radio hoy. ¿Vos creés que, con lo que estábamos diciendo anteriormente, en general la radio ha dejado que esa franja de edad se vaya a otras plataformas a causa de no tener en cuenta las estadísticas? Bueno, para empezar, lo que dijo Pergolini no es así. En los principales centros urbanos del país, entre el 40 y el 50% de las personas por debajo de 35 años se escucha radio en algún momento de la semana. Lo que sí me parece que sucede, y que me parece que es lo que Pergolini trata de mover cuando hace esa declaración, o sea, en el sentido de instalar una polémica, de instalar una discusión, ¿no? Más allá de que el dato sea verdad o no, que me parece que no es, claramente Pergolini no quiere decir que nadie debajo de 35 años, lo que está diciendo ahí es que son audiencias que se están yendo de la radio, ¿no? Que la radio no tiene capacidad de retenerlas, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la poca, primero con dos grandes motivos. Primero es que la radio no piensa estrategias para ir a buscar para conquistar a las audiencias en esas plataformas digitales, ¿sí? Para mostrarle el contenido, básicamente, que tiene que ver con las estrategias de búsqueda de innovación, de multiplataforma, de multimedialidad, de desprogramación, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar tiene que ver con el código cultural, ¿no? Digamos, con que
que la radio es cada vez más un medio hecho por hombres mayores de 40 a 45 años que le hablan a hombres mayores de 40 a 45 años, ¿no? Y entonces eso recorta mucho el código cultural del medio, ¿sí? Y entonces una persona que tiene 20 años, que puede ser hombre, pero que también puede ser mujer, no se siente representado, no se siente atraído por esa oferta, que es la que se encuentra en la mayor parte de las emisoras, ¿no? Entonces por ahí cuando aparece una emisora como Futurock, que cambia el código, que habla de otras maneras, que habla de otras formas, de otros temas, de otra agenda, puede conseguir impactar por debajo de los 35 años en las audiencias. Entonces me parece que Pergolini lo que trata de decir y lo que siempre trató de apuntar con eso es a los problemas que tiene la radio para tender puentes con esa generación, ¿no? De hecho, él en su radio, en Vorterix, hace 2 o 3 años cambió la programación por completo para ver si podía acercarse a esas audiencias y lo logró, lo consiguió. Pero bueno, digo, me parece que es más una alerta que un dato de la realidad, y esa alerta tiene que ver con estos dos motivos, ¿no? Con estos dos procesos o problemas que tiene la radio. ¿Crees que ha descendido la audiencia que consume radio con respecto a años anteriores y cuáles serían las razones? Sí, la audiencia de radio cayó en los últimos años, sobre todo en los principales centros urbanos, perdió entre el 10 y el 15% de audiencia en los últimos años, y eso tiene que ver con varias cuestiones, porque es una oferta de radio que es cada vez más homogénea en lugar de ser cada vez más heterogénea, que tiene voces que están excluidas por cuestiones políticas, por cuestiones etarias, por cuestiones culturales, porque es un medio que quizás en el mainstream estoy hablando, ¿sí? En la parte más importante del mercado, más masiva si se quiere, que no se replantea justamente esto que decía antes del código cultural con el que habla, que es muy reaccionario en muchos casos y que también está muy cómodo en esa situación, entonces no se repiensa ni se cuestiona. Entonces eso lo que hace es producir un círculo vicioso de pérdida progresiva de audiencia que en los últimos 2 años se ha acelerado. Hay que ver si se produce justamente algún movimiento virtuoso de repensar la forma de construir los contenidos y de construir las estrategias para las plataformas digitales. Lo que yo pienso y lo que en mis investigaciones, tanto de maestría como de doctorado, lo que he notado es que, sobre todo pensando en el plano digital de internet básicamente, a las radios les cuesta reconocer hoy que hubo un cambio de paradigma en el consumo de medios de comunicación, que tiene que ver con que antes podíamos hablar de un paradigma mediacentrista, ¿no? Donde estaban los medios y las audiencias iban a buscar a esos medios y los contenidos de esos medios. Hoy el paradigma es, pensándolo para la radio, oyentecentrista, ¿no? Digamos, el oyente de radio está en internet, está en distintas plataformas, como puede ser Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, Spotify, y la radio debe ir a buscarlo, debe pensar las formas de conquistar y de hacer que ese usuario de plataformas escuche radio. Entonces, eso es muy importante lo que decís. Claro, ese cambio de paradigma todavía no está muy reconocido y no es aceptado, ¿no? Casi como que muchas radios se pelean con ese cambio de paradigma, que es el que es. O sea, con la realidad uno la puede tener muchas actitudes, pero no puede decir que la realidad es mentira, ¿no? Digamos, no, pelearse con la realidad no sirve de mucho. Y entonces en ese sentido me parece que la radio está todavía tardando mucho en adaptarse, ¿sí? Que en los últimos 2 años sí hubo cambios importantes y positivos, si se puede calificar de esa manera, para pensar el escenario convergente, pero sí que ha tardado mucho. Después de esta pregunta que te voy a hacer a continuación, voy a preguntarte sobre un trabajo que hiciste sobre los podcasts, pero ahora te voy a preguntar, ¿crees que en este tiempo de múltiples plataformas podría haber alguna de ellas que podría reemplazar a la radio? Es una buena pregunta. Yo pienso que la radio no es una plataforma, por lo tanto no pienso que haya una plataforma que la pueda reemplazar, ¿sí? Me parece que la radio es una forma de comunicación y que por lo tanto puede pasar por un dial de AM, por un dial de FM, por un streaming en vivo, en YouTube, en Spotify, por donde sea, y que la comunicación radiofónica es lo que define a la radio como medio y el contenido radiofónico. Entonces me parece que no, que es como pensar
pensar planos diferentes, ¿no? Para mí la radio no es una plataforma, y repite esto, por lo tanto no hay una plataforma que la pueda reemplazar, porque es muy difícil pensar en una plataforma que pueda, digamos, instalar una forma diferente de la comunicación radiofónica. En ese sentido, me parece que no. Sí, que se puede sumar, que la puede modificar, en el sentido de que le puede sumar planos, aristas, características, pero no que la pueda reemplazar. Los podcasts son un formato diferente a la radio, pero sin embargo tiene una audiencia muy fiel. Por favor, contanos sobre su encuesta que hicieron hace un tiempo atrás. Nosotros con Alejandra Torres en Drop the Mic hicimos una encuesta que no buscaba ser representativa, sino que buscaba ser exploratoria, en el sentido de preguntarle a los que escuchaban podcast cómo y por qué los escuchaban, y ahí nos encontramos con varias cuestiones. Primero, confirmamos una idea de que el oyente de podcast es un oyente que usa auriculares, escucha principalmente a través de un teléfono celular y es bastante urbano, sí, es un fenómeno bastante urbano, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto es un consumo de personas de clase media como mínimo, ¿sí? con secundaria terminada como mínimo, cuando no una carrera de grado universitaria en curso, digamos, ¿no? Es un nicho bastante importante dentro de la sociedad argentina, pero después nos encontramos con que estos oyentes buscan escuchar podcast principalmente a la tarde y a la noche, porque muchos de ellos también escuchan radio. Entonces podríamos sintetizar esto en que escuchan radio por la mañana y a la tarde temprano, y a la tardecita y a la noche se ponen a escuchar podcasts, que están muy interesados por los podcasts de cultura audiovisual, de libros, de historia, de noticias, de economía, de política, ¿sí? Eso sería básicamente las grandes áreas de interés de los consumidores de podcast, que buscan podcasts que duren entre 20 y 35 minutos, ¿sí? Aunque a veces se escuchan podcasts más largos, que principalmente les gustan los podcasts charlados, conversados, ¿sí? como si fuesen programas de radio. Eso nos sorprendió. Y bueno, saliendo de los datos de esa encuesta, la audiencia de podcast en Argentina crece año tras año. Los ritmos de crecimiento de la audiencia de podcast en Argentina están entre los mayores ritmos de crecimiento de todo el mundo. También está creciendo la producción. Por lo tanto, cuando tenemos que hablar del podcast en Argentina, tenemos que hablar de algo que todavía es muy chiquito, ¿sí? Tanto en producción como en volumen de negocio, como en volumen de audiencia, pero que está creciendo, ¿no? Digamos que en ese sentido hay que estar atento, porque es un formato que, digamos, tiene buenas perspectivas a futuro y tiene una actualidad hoy bastante, digamos, en ese estado de ebullición, ¿no? De borboteo constante, donde van surgiendo cosas, donde van pasando cosas, que tiene que ver también con un momento de búsqueda de modelos, de contenido, de formatos, etcétera. Definime qué es un podcast para aquellos que todavía no lo han descubierto, que los hay, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, por eso también es algo chico todavía, ¿no? Porque hay muchas personas que ni siquiera saben qué es un podcast o cómo escucharlo. Bueno, un podcast es esencialmente para mí un contenido radiofónico, ¿sí? Es decir, es un contenido que utiliza el sonido como soporte para generar contenido, para comunicarse, y que utiliza los 4 elementos del lenguaje radiofónico para generar esos contenidos: la palabra hablada, los silencios, los efectos sonoros y la música, ¿sí? Que tiene formatos a veces parecidos a los que escuchamos en la radio y a veces que son bastante diferentes, como todo lo que son los podcasts narrativos y de ficción o documentales, sí, que no están muy incluidos esos formatos en la propuesta radiofónica más tradicional. Entonces es un contenido radiofónico que se distribuye de una manera diferente a la que se distribuye por la radio, ¿sí? Digamos, es un contenido radiofónico que lo podés encontrar en internet porque es un archivo sonoro, ¿sí? Un archivo de audio, y que te lo puedes descargar para escucharlo en tu celular o en tu dispositivo cuando quieras, por donde quieras, o lo podés escuchar también por streaming, ¿sí? Como si fuese una canción en Spotify o una canción en YouTube, básicamente. Le das play y lo escuchás. Y tiene una duración predeterminada, ¿no? Algunos duran 20 minutos, otros duran media hora, otros duran 15 minutos, otros duran 1 hora y media, ¿sí? Digamos, como es tan amplio lo que se puede hacer, tienen distintas duraciones. La mayoría de ellos tratan sobre cuestiones atemporales, ¿sí? Es decir, sobre cosas
cosas que no tienen tanto que ver con la coyuntura y por lo tanto si lo escucho esta semana o dentro de 2 meses va a tener el mismo valor. Y bueno, se trata básicamente de una especie de programas radiofónicos on demand, ¿no? Algunas radios publican en formato podcast sus programas o sus columnas o secciones de sus programas, entonces ahí se mezcla lo que es la producción original de podcast con lo que es el podcast como formato de redistribución de un programa de radio. Pero bueno, eso básicamente de esa manera podemos definir al podcast y lo que podemos encontrar en un podcast. Oí decir en una entrevista que nuestra atención se diversifica mucho en estos tiempos, por eso las audiencias son muy selectivas en cuanto a elegir contenido. Amplíame ese concepto. Y tiene que ver con que básicamente nos están llegando estímulos de contenidos, ofertas, ¿sí? Digamos, muestras gratuitas de contenido, como puede ser un tráiler de una serie, un tráiler de una película. Tenemos radios, tenemos blogs, tenemos portales de información, tenemos series para mirar, radio para escuchar, es decir, tenemos el teléfono celular, tenemos los reels de Instagram, las historias de Instagram, el inicio de Twitter para leer también. Entonces tenemos todo eso en dispositivos como puede ser una computadora o un teléfono celular, y entonces ahí nosotros tenemos que ver con todo ese bombardeo, con toda esa amplísima oferta de contenidos, si lo pongo entre comillas, a los que podemos acceder, ¿qué es lo que vamos a elegir? Y básicamente, entonces nos autoprogramamos nosotros, ¿no? Una carta de contenidos. Antes, cuando estábamos trabajando, digamos, básicamente escuchábamos la radio, escuchábamos música, muchas más cosas no podíamos hacer. Ahora podemos escuchar y acceder a un montón de contenidos. Entonces, esa selectividad tiene que ver con pensar bien qué es lo que vamos a seleccionar de toda esa oferta en un momento concreto y prestarle nuestra atención, ¿no? Eso también tiene otros impactos, ¿no? Como por ejemplo que somos mucho más ansiosos en nuestro consumo, ¿no? No le damos mucho tiempo a las cosas, hemos perdido en muchos casos la capacidad de esperar un contenido, ¿sí? O de darle un tiempo para que nos convenza o no nos convenza. Estamos muy en la lógica del viejo zapping, ¿no? De cambiar, de probar, de ir y de volver. Entonces es una selectividad muy compleja de entender, ¿no? Muy compleja también de efectivizar, o sea, de que uno con un contenido logre que alguien se transforme en un oyente o en un televidente, porque están justamente todos estos otros estímulos compitiendo todo el tiempo por ese mismo oyente al que nosotros queremos llegar. Entonces hay una situación de oferta cada vez más amplia y compleja, y hay un comportamiento del usuario, del oyente, del consumidor, de la audiencia, que también es cada vez más complejo, ¿no? Porque al mismo tiempo, por ejemplo, que es un usuario que selecciona entre toda esa oferta, también es un usuario que por ahí está mirando una serie, un programa de televisión o escuchando un disco o un programa de radio, y al mismo tiempo está en otra pantalla, digamos, diversificando su atención, ¿no? Entonces es muy compleja esa situación, y por eso pienso yo que es cada vez más importante el estudio antropológico, ¿no? Casi etnográfico, de qué es lo que hacen las audiencias cuando consumen contenido. Me parece que en eso todavía nos falta mucho para aprender y para conocer las características del acto de consumo. Las siguientes dos preguntas van en dirección al concepto un poco del término on demand. Pero antes de eso quiero comentarte una experiencia particular mía aquí en el interior de Córdoba. Tengo conocidos que son directores de radio, y ellos lógicamente, como todas las radios, hacen entrevistas en los magazines que tienen, los programas magazine que tienen, y a veces suelen ser polémicas esas entrevistas, y lógicamente que esas entrevistas son hechas en vivo. Y a mí me ha pasado que le he dicho, personalmente, me han dicho que tal entrevista estuvo muy buena, ¿dónde la puedo escuchar online, o sea, on demand? No, nosotros las grabamos, pero no las subimos online, o sea, on demand. ¿Qué tipo de consejo podés darle a esa clase de directores de radio que todavía no tienen en claro el concepto on demand?
Bueno, que yo les diría que el on demand es una oportunidad de justamente de revalorizar todo ese contenido que ellos producen, ¿no? Revalorizar todo el esfuerzo y el trabajo que les lleva a producir un programa de radio para justamente poder adaptarse a las nuevas formas de consumir que tienen las audiencias. Y en ese sentido me parece que está muy útil siempre mirar otros casos, ver lo que pasa en otros lugares del mundo. Yo leí hace poco una entrevista a la jefa de producto digital de la cadena SER en España, ¿no? Ellos lanzaron hace muy poquito su nueva aplicación para teléfonos celulares, ¿no? Y la principal característica que tiene esta aplicación, según la jefa de producto digital, es que es audio first, ¿no? O sea, el audio en el centro de la oferta del contenido. Y ellos ya reconocen que el streaming en vivo, o sea, que la transmisión en vivo de la radio es solamente una de las formas a través de las cuales las audiencias pueden acceder al contenido. Entonces ya piensa en esa aplicación, piensa en esa plataforma ofreciendo la transmisión en vivo, pero también generando otras instancias de revalorización, ¿sí? De autoprogramación de los oyentes. Entonces generan un apartado justamente con los cortes de entrevistas, de informes que hayan pasado en la programación, y otro apartado que es bastante interesante, que tiene que ver con una línea del tiempo de lo que va pasando a lo largo del día, ¿no? De los principales eventos a lo largo del día que se van produciendo en la emisora, ¿no? Ellos llaman a ello audio cards, ¿no? O sea, pequeños inserts de audio para que el oyente vaya viendo cuáles fueron los principales eventos de la programación. Todo eso, bueno, pero más allá del audio card y de todas esas cosas, ¿no? Tiene que ver justamente con entender que hoy el vivo no es el único canal, la única forma de comunicarse con los oyentes, que hay otras formas, y esas otras formas tienen que ver justamente con el on demand, con poner esos cortes a disposición de los usuarios, para que si el usuario agarró la entrevista empezada o leyó en Twitter que estaba esa entrevista pero no podía sintonizar, pueda acceder de otra manera a ese contenido por el cual la radio, por el cual esa emisora ya invirtió en la producción. O sea, ya tiene todo el esfuerzo hecho, lo que tiene que hacer es diseñar formas de revalorizar todo ese esfuerzo. De nuevo, por las dudas, para aquellos que no conocen este concepto, ¿me podría decir este concepto o detallarlo? ¿Qué es on demand? Sí, el on demand tiene que ver con la oferta del contenido a la carta, ¿no? El modelo de Netflix, digamos, para ponerlo de manera sencilla, que es el productor de contenido, colocarlo en internet en formato de un archivo de audio, ¿sí? Para que el oyente pueda seleccionar si quiere escuchar una entrevista, un informe, la entrevista a tal o a cual, ¿sí? En el momento que ese oyente quiere. Entonces, se trata del on demand, de una selección por parte del oyente, no solamente del contenido, ¿sí? De qué tipo de contenido quiere escuchar, sino también de en qué momento y por qué dispositivo, ¿no? Sería una selectividad de 3 planos: del tipo de contenido, del momento del consumo y de la plataforma del consumo también. ¿Qué debiera tener una radio, según vos, para ofrecer buenos contenidos a sus oyentes? Primero, conocer a los oyentes, en el sentido de saber qué escuchan, cuándo escuchan, qué contenidos de la programación le interesan, si consumen por internet o no consumen por internet, de qué otras plataformas son usuarios habituales, para después justamente ofrecer contenidos que se adapten lo mejor posible a esas formas de consumir, ¿sí? De consumir cultura, información y entretenimiento. Y luego, siempre tener en claro que el código cultural, el código informativo, digamos, sí, el código cultural de una emisora va a condicionar la potencial llegada, ¿no? Digamos, si uno pretende tener una audiencia joven sin hablar sobre temas o con personas jóvenes, eso, digamos, va a ser un fracaso rotundo casi siempre, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí, sin pretender dar tantos consejos, me parece que puedan dar, ¿no? Preguntarse, preocuparse por las formas de consumo, por los intereses de las audiencias, para poder satisfacer esas necesidades y esos intereses de la mejor manera. Siempre teniendo en cuenta que lo que sabe hacer una radio es producto radiofónico, no es contenido radiofónico. Por eso retomo este concepto de la cadena SER, del audio en el centro, ¿no? De revalorizar todo el tiempo esa producción sonora que una radio tiene. Me parece que esa es otra estrategia o otra clave para pensar qué ofrecer.
¿Qué radios de Argentina te parecen que han evolucionado y son líderes en audiencia? Algunos ejemplos. Bueno, las líderes en audiencia me parece que son líderes en audiencia no solamente por su producto tradicional, sino también por su producto digital. Hablo de Radio Mitre, La 100 en Buenos Aires y de Cadena 3 en Córdoba. Me parece que ellos son emisoras que, más allá de tener un producto tradicional muy fuerte, con mucha inversión, también se están preguntando por el futuro, ¿no? Y también están probando nuevas formas de ofrecer esos contenidos, tanto en webs como aplicaciones. Después me parece que hay otros casos, como por ejemplo Vortrix, como por ejemplo Radio Nacional, como por ejemplo Futurock, que piensan, digamos, que no son quizás tan exitosas en materia de audiencias. Metro también, no tienen tanto volumen de audiencia, pero sí se están constantemente preguntando por nuevas formas de acceso al contenido, por nuevas formas de consumo, por nuevas formas de escucha, y piensan y repiensan esas realidades digitales, ¿no? Más allá del producto tradicional. ¿Dónde puede la gente saber más de vos y tus trabajos, Agustín? Bueno, en Twitter estoy ahí todo el tiempo, casi todo el tiempo, publicando cosas. Soy Agustín Espada, así como se escribe y como suena. Y después también escribo seguido para el portal Letra P, a veces para Tiempo Argentino, a veces para La Izquierda Diario. Tengo un blog personal también que se llama agustinespada.wordpress.com, y bueno, por ahí pueden encontrar cosas que publico, que digo y que investigo. Agustín, ha sido muy buena la charla, agradecemos tu tiempo y será hasta la próxima. No, el gusto fue mío. Muchas gracias por la invitación y espero que se repita en un futuro cercano. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.